This meeting is being recorded. La segunda, al evento social y cultural que todos habían querido ir. Bueno. Vieron que, bueno, arreglamos con Isabel después, bueno, vamos a ver cuando hacemos esas clases, porque había dos ideas. Una era poderla hacer un sábado o hacerla más tarde, el sábado. Vamos a ver qué hacemos con el 3. Igual nos vamos a ver antes. Pero bueno, no nos dieron mucha respuesta de duda, así que nos vamos a tener que arreglar nosotros. Lo que nos conviene a nosotros y listo. Igual ponemos un salón, en algún salón nos vamos a encontrar. Ponemos el 1, el 2, el 3, bueno, usamos lo que tenemos. Digo yo que ¿quién no va a robar el salón para tener clase un sábado? Nadie. Ay, profe, yo estoy más perdida. ¿De qué habla? Hablo de la otra materia que vas a tener la prueba en la semana que viene, el lunes. O nada, vos no. En la otra materia, la No. gente tiene banca en la prueba el lunes que viene. Ah, está, bien. Es verdad que vos no estás en banca. Bueno, arrancamos. No, profe, ya fue esa. Sí, Suerte. sí. Buen provecho, decirle cosas. Bueno, no, la primer parcial es fácil, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos estado con este cuadro, dibujito, algo por el estilo? Y que esto era lo que yo les decía de no ir a las diapo. Está bien, me podrán decir, ¿por qué no puse esto en una diapo? Sí, puede ser. El tema es que la información que estaba en la diapo fue previa a esto, ¿no? Y encima, eh, digo, tiene mucha más información la diapo respecto a Basilea 2 y Basilea 3. Esto es un trabajo de cómo se pasó de Basilea 1 a Basilea 2. Lo podía haber pasado a las diapos, pero me parece que hasta por la redacción que tenía, me pareció mejor visualizarlo acá. Y habíamos quedado por acá, donde a título de recuerdo, decíamos que ¿por qué se había dado Basilea 2? Bueno, evidentemente porque no alcanzaban los requerimientos de Basilea 1, había habido nuevamente problemas coyunturales con la economía y había habido problemas bancarios. Problemas bancarios donde, bueno, tuvieron hasta problemas de liquidez. Bueno, entonces, ¿cómo van a tener problemas de liquidez los bancos? Bueno, entonces se dieron cuenta y dijeron, bueno, no alcanza con revisar el riesgo de mercado. No alcanza con el riesgo de crédito que tenemos. No estoy diciendo que estuviera bien, estoy narrando lo que sucedió. Y bueno, entonces el riesgo de mercado definieron, está bien. La definición de capital está bien, está correcta. Los requerimientos mínimos crediticios, desde el punto de vista de crédito, no. Tendríamos que cambiarlos. Tendríamos que generar un método estándar, cambiar el que está y hacerlo un poco más duro, y luego el método IRB, hacerlo, crearlo. ¿Ah? Por eso está en amarillo. Bueno, tomen el método que quieran. ¿Ah? Si alguien decide tomar el método estándar, perfecto, pero si alguien decide tomar el método IRB, o sea, basado en ratios internos, significa que va a ser más estricto. Y si va a ser más estricto, eso se va a ver beneficiado en menor riesgo de crédito. Perfecto. Pero entienden que esto no alcanzaba y decían, no estamos teniendo en cuenta el riesgo operativo. Entonces, vamos a incorporar el riesgo operativo a efectos de la determinación del capital necesario que tienen que tener
las instituciones. Y a su vez dijeron, bueno, señores, les recomendamos a los supervisores que incorporen un proceso de supervisión. O sea, acá venía de reto la mano, ¿no? Me imagino. Y después, el mercado debería ser más transparente, debería haber más información en el mercado para los que toman las decisiones tengan más elementos para tomar decisiones. No se olviden que cuando se dan los líos empiezan los juicios, ¿sí? Entonces, que me avisaron, que no me avisaron, que me dieron, que me notificaron, que no me notificaron, que yo tenía esta info, que no la tenía, que... Bueno, la gente debe estar informada y tomar una libre determinación, y esa libre determinación hay que notificarla al mercado. ¿Pero qué hay que notificar al mercado? Bueno, Basilea marca la norte y después cada una de las jurisdicciones va a tomar algunas particularidades que tenga su país y dirá cómo hacer, cómo diseñar una disciplina de mercado eficiente, ¿no? Porque de eso se trata. Los requerimientos mínimos de capital, si bien puede haber una recomendación, después podrían aplicar ese u otro. Bien, entonces, habíamos visto luego que este cuadro nos presentaba una forma de esquema de los tres pilares. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, puestos en forma horizontal. El pilar 1 tenía el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo. Diferencias con Basilea 1, reitero, el riesgo de crédito se ingresaron o se modificaron situaciones del método estándar y se agregó el método basado en calificaciones internas. El riesgo de mercado quedó como estaba y el riesgo operativo incorporó 3 métodos de cálculo donde el básico es el que sugiere Basilea, como mínimo, y si quieren tener 2 métodos más donde, digamos, quieren ser más estrictos en la evaluación del riesgo operativo, bárbaro, van a ser beneficiados con menos riesgo, menos riesgo menos calificación de riesgo operativo, por ende, ¿ah? Menos riesgo del pilar 1. O sea que de alguna forma hay que llegar a calcular, no lo vamos a hacer obviamente, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo operativo. ¿Qué indicador hay que tener? Para el pilar 2, ya que lo tenemos a mano, señores, tiene que tener un proceso de supervisión bancaria. Y miren los 4 puntos que podemos tener de este pilar que le dice. O sea, esto que está acá, conceptualmente, sí lo tienen que tener. No quiere decir que yo les pregunte, hágame el cuadrito, pero conceptos de que, bueno, qué riesgo de crédito, qué compone, lo que acabo de decir, que está explicado más abajo, ¿no? Obviamente. ¿Y cuáles son los 4 puntos que le dicen al supervisor? Señor, usted tiene que tener unos principios básicos. Y miren lo que le dice. Es como retar al gurí chico. Los bancos deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia del capital total. Es obvio. Deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia del capital total en función de su perfil de riesgo. Eso ya lo decía Basilea I. Eso lo decía uno de los principios que leímos. Los bancos deberán contar con un proceso y una estrategia de mantenimiento de sus niveles de capital. Esto es escolar, ¿no? Es como que yo les dijera, muchachos, ustedes tienen que, el 28 o el día que sea, no importa, el 12 creo que es, sí, así, en la prueba, ustedes tienen que estudiar lo que vimos.
No, si vamos a estudiar planificación para dar esto, obvio. ¿Qué quiere que estudiemos? Y tienen que estudiar, armarse un esquema mental y hacer un esquemita y estudiar del esquemita. Sí, sí, él, o sea, que les estoy diciendo lo que tienen que hacer. Si hay, si tienen, digamos, le exigen a los bancos que tiene que tener un capital en función del perfil de riesgo, obviamente que tenían que contar con un proceso y una estrategia de mantenimiento. ¿Saben cuál es mi conclusión al leer esto? No la tenían. Por eso se lo están diciendo. Porque otra explicación yo no la encuentro. Para escribir un párrafo en este sentido, ¿no? Bárbaro. Vamos al 2. Seguimos con la ironía. Los supervisores deberán examinar las estrategias. Y sí, yo diría, pero bueno, está bien. Y evaluaciones internas de la suficiencia de capital de los bancos. Sí, si se las exijo, el supervisor lo tiene que revisar. Parece bastante obvio por ahora. Así como la capacidad de estos para vigilar y garantizar su cumplimiento. O sea, en función de riesgo sería, ¿son capaces de vigilar y garantizar el cumplimiento? Capaz que esto es, como decir, no lo miren ex post, vayan mirándolo a medida que van evaluando la institución. O sea, ustedes van a la institución y se dan cuenta, preguntan, che, a ver, ¿tenés un proceso vos para a ver cómo vas de la evaluación de capital? No, lo hacemos a fin de año. No, 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 no. Hacerlo en forma constante para ver si tenés desvío. Bueno, hasta ahí. Y garantizar su cumplimiento. Y deberán intervenir cuando no queden satisfechos con el resultado. No, si nos vamos a ir y vamos a quedar felices y los vamos a aplaudir. O sea, a mí me choca un poco que estos sean los principios. O sea, que marquen esto como un principio básico. Porque bastaba, me parece a mí, decir, los bancos deberán contar con un proceso profesional, bla, 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 o sea, en el fondo, el cual deberá ser evaluado por el supervisor, bla, 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 y rendir información periódica, ver, bla, y llamar la atención. Ahora, esto puesto así suena un reto de aquello, ¿no? Como si se les hubiera escapado el elefante. Me deja esa sensación. El tercero, ya me tiro de acá para abajo. Tiene un cuarto piso, aclaro. Los supervisores deberán esperar que los bancos operen por encima de los coeficientes mínimos de capital. Me falta aplaudirlos. O sea, muchachos, si no tenían nada para escribir ese día, no escriban nada. Los supervisores deberán esperar que los bancos operen por encima. ¿Y qué esperaban que dijera? ¿Que operen por abajo del capital? Y deberán tener la capacidad de exigirles que mantengan el capital por encima del mínimo. Es como que yo escriba un principio a ustedes. Si yo les digo un principio o algo fundamental para estudiar, tiene que ser algo que ayude, que colabore. Recuerden que yo espero un mínimo de 6, ¿eh? Bueno, ya sabemos de entrada. Hace 54 materias hicimos ya y todos nos queremos sacar de 6 para adelante, ¿sí? O sea, ¿qué nuevo me está diciendo? Como que eso fuera, anoten, anoten. Tienen que sacarse más de 6. Me está jodiendo. Estoy en cuarto, ya hace 7 semestres que me vengo sacando más de 6. Entonces, son cosas que llaman la atención. Y cuando digo llama la atención, no es que después, mirándolo del otro punto de vista, por algo lo escribieron. Y si pienso en que esta gente no estaba en el receso, en la cantina, escribiendo esto, evidentemente lo escribieron porque vaya a saber qué hicieron los supervisores. Ni cuenta se dieron.
que había sucedido esto. Entonces, esa me parece que es la opción que se dio, porque si no es imposible que alguien escriba aquello que pasaba en la escuela, ¿no? Debo, debo revisar que los bancos estén por encima del mínimo del capital. Escribí 3 carillas. Debo revisar que los bancos estén. O sea, me está diciendo eso, está mandando una plana. Fácil es. Los supervisores deberán intervenir con prontitud para evitar que el capital descienda por debajo de los mínimos. Y dale, ¿no puedo ir el año que viene? Y deberán exigir inmediata adopción de medidas correctivas. Y claro, porque si no lo tengo que cerrar. Si está por debajo del capital, le tengo que sacar la habilitación. Es obvio que debo intervenir con prontitud. Ahora, si esto está escrito, ¿habrán intervenido con prontitud en esas crisis? Y yo tengo esa suposición de que no. Digo de que no porque, reitero, esto es el G20, países de Europa, de Asia, y bueno, evidentemente al no estar Uruguay, en eso no tenemos información de primera mano. Pero esto, que a veces lo he preguntado para ver, fíjense que ironía mediante, o con ejemplos, es bastante clarito el pilar 2, ¿qué quiere decir? Y el pilar 2, no vayan a escribir esto, pero el pilar 2 es un reto hacia los supervisores. Es un llamado a atención para que los supervisores cumplan con lo que Basilea quiere, que es el capital mínimo necesario para operar estas instituciones. Entonces, tienen que contar los bancos con un proceso para evaluar ese capital, en función del riesgo, ya lo sabíamos. Tienen que tener una estrategia. Ustedes, supervisores, deben examinar las estrategias y evaluarlas. Los bancos tienen que tener la capacidad de vigilarlo y garantizarlo. Y ustedes deberán intervenir si eso no es así. O sea, deben supervisar en función de riesgo, no se olviden. Deberán esperar que los bancos estén por arriba. Esto es de más, pero bueno. Y deben tener la capacidad de exigirles que estén por arriba. Deben intervenir con prontitud si ven que esto no está y deben emitir acciones correctivas. Cuando digo acciones correctivas, lo que emitía, ¿se acuerdan que yo les decía que el central emite circulares y comunicaciones e instrucciones particulares? Acá tienen un ejemplo de la emisión de una instrucción particular. Al detectar que una institución estuviera por debajo del capital, le pueden decir, señor, usted está por debajo del capital, le doy la instrucción que arregle esto y le doy un plazo de tanto para arreglar. Esa es una instrucción particular a esa institución que lo tiene que solucionar. Eso no es público. Eso es directamente a la institución. Si no, fíjense que sería terrible que digamos, la población se enterara que hubo un tirón de orejas para tal o cual banco. Cualquiera puede opinar cualquier cosa y puede llegar a desconfiar de un banco por un tirón de orejas de un supervisor. Digo, no, tan sensible, digamos, este negocio, y este negocio está basado en la confianza, en la solvencia, en la liquidez, en la seguridad, que ningún mensaje que atente contra eso se puede dar, ¿no? Simplemente se le notifica. ¿Se entendió esto? Bien. La disciplina de mercado. Establecen requerimientos de divulgación de la información. Por eso nosotros vamos a la página del central y encontramos mucha información. ¿Se acuerdan que fuimos y encontramos información de la institución, dónde está ubicada, quién es su auditor, su personal superior, a qué se dedica, lo que administra, si fuera, digamos, un banco, si es fiduciario o no, quién es su personal superior, quiénes son sus accionistas, y información económica, como por ejemplo, memoria, estados financieros, con compilación,
con revisión limitada, con dictamen de auditoría anualmente, y la presentación, digamos, de esa información en tiempo y forma, si no, hubieran tenido la multa correspondiente. Memoria y actas, ¿ah? Resolución de la asamblea. Entonces, hay información para poder visualizar cómo le está yendo a esa institución y hacerse una idea de su, digamos, de su riesgo. Además, que en el dictamen de auditoría lo está. Y también se puede acceder a la calificación de riesgo de esas instituciones, ¿no? Sabe cómo está visualizado en el mercado esa institución. Bueno, dado eso, dado que está la normativa legal, que es la parte de protección de datos y ainda más, y qué se puede publicar y qué no, el objetivo es permitir a los participantes del mercado, a todos, ustedes, los calificados y los no calificados, todos, evaluar el perfil de riesgo del banco. En función de eso, decidir si van a ser depositantes de ese banco o no. Porque ustedes dicen, bueno, yo trabajo en este banco, la verdad que nunca me puse a ver si son muy importantes o no. No sé, Laura, vos cuando decidiste dónde cobrar, dijiste, capaz que te se lo sugirieron, dijiste, paga mental, yo qué sé. No hiciste tanto análisis. Ahora, si tenés $500.000, lo vas a pensar. En dónde vas a, cómo, con quién vas a invertir esos $500.000. Vas a pensar, ¿lo hago con un banco o lo hago con un corredor? Si decidieras que es un banco, ¿con qué banco? ¿Y en qué tipo de instrumento? ¿Y quién me da más tranquilidad? Y no sé, entonces, está bien. Acá lo que se dice es, vos tendrás, serás más profesional o menos. Pero te pongo un ejemplo de la normativa del mercado de valores. ¿Eh? Ustedes saben, por ejemplo, que en algunos bancos ustedes pueden hacer inversiones directamente desde la web. ¿Eso lo conocen o no? ¿O sí? Matías y Natalia. Sí, Nunca lo hice, pero lo nombró, sé que un profesor lo nombró. Está. Entonces, dentro de la normativa, imagínense que existe, antes de la normativa, existen instrumentos, productos que le ofrecen para invertir. El más simple es, che, acá tienen un plazo fijo, conocido por todos. Plazo fijo en pesos, en UI, en dólares. Pero también les dicen, mirá, tenés determinados portafolios para invertir. Lo más simple es, si querés comprar letra de regulación monetaria, acá tengo para ofrecer. Y tengo algunos otros productos míos, tengo certificados de depósitos, tengo algunos fondos que puedes invertir. Y puede ser, tengo. Si querés y tener un ejecutivo porque sos un cliente más importante, bla, 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 podés tenerlo y tenés un ejecutivo y te pueden ofrecer algunos productos más todavía. Bárbaro. Pero tenés que llenar un perfil de riesgo. ¿Qué significa llenar un perfil de riesgo? Esto viene directamente con la normativa del mercado de valores que nosotros no la vimos, pero cuento simplemente que hay que llenar un perfil de riesgo. ¿Qué significa? Que yo tengo que definir lo que se llama el apetito al riesgo. El apetito al riesgo es una de las cualidades que yo defino y demuestro qué tan sensible soy al riesgo. Entonces, la institución no me puede ofrecer instrumentos que estén por arriba del riesgo que yo manifesté. Por ejemplo, si yo quiero ser más seguro que tapa submarino, entonces me van a tener que ofrecer los del riesgo bajo. Yo, bueno, por tu calificación, yo te puedo ofrecer esto. En la medida que yo voy creciendo en el riesgo, digo, bueno, riesgo medio, y me ofrecen, mirá, tenés unos fondos con esto acá y allá. Si yo digo, nah, timba, dale. Y bueno, me ofrecen acciones,
fondos no sé, de la Franja de Gaza, yo qué sé, cualquier cosa me ofrecen, porque yo dije que venga lo que sea. Llené el cuestionario, que está ahí en la web, lo firmé electrónicamente de alguna manera, entré con mi clave, y les dije, este es mi perfil de riesgo. Por eso dice acá, con el objetivo de permitir a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo del banco. Así como nosotros evaluamos el perfil del banco, les di un ejemplo de cómo el banco evalúa el perfil de riesgo nuestro. O sea, ¿qué nos puede ofrecer? En función de cómo yo lo haría de la misma manera, no con un cuestionario, sino capaz que preguntándole a alguno, diciéndole, che, ¿qué tal este banco? Y me empiezan a contar, no, mirá, yo tengo un problema así, asado. Lo googlean, empiezan a ver en internet, empiezan a... Bueno, y se arman una idea del perfil de riesgo del banco. O si son entendidos, miran los estados financieros, ¿cuánto ganó este banco? ¿Cuánto no ganó? ¿A qué se dedica? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No? Financieramente. Los nuevos métodos de estimación de riesgo que se introducen dependen de la estimación de las propias entidades. O sea, de alguna manera la entidad hizo una evaluación de su propio riesgo. Bueno, la disciplina del mercado es eso, es ¿de qué manera se entera el mercado? Bueno, el supervisor les exige la presentación de información y la hace pública. Pierdan cuidado que los bancos no cuelgan la información esa en la web del central por gusto, porque tengan ganas. Lo cuelgan porque, si no lo cuelgan, la palabra clave es multa. Si no mandan una información en tiempo y forma, la palabra es multa. Cualquier cosa que no hagan, la palabra es multa. Así que, como está la plata de por medio, lo hacen. Tanto es el tema multa, que esto les cuento, que en muchos bancos tienen como metas no tener multas o tener X cantidad de multas menos que el año pasado con el central. Porque los errores existen, a veces se equivocan, y bueno, cualquier cosa, más les digo, existe dentro de la normativa del central multas por error en presentación de la información. O sea, que si se equivocaron y dicen, perdón, mal yo, la mando de vuelta, multa igual. ¿Ah? O sea, no te podés equivocar y la tenés que mandar. Bien. Es bastante duro esto, ¿no? Pero obviamente digamos, vamos a ser claros, esto si ustedes no hubieran tenido esta materia y no hubiéramos hablado de todo esto y yo no les hubiera mostrado todo esto, yo creo que ustedes tendrían la imagen que tiene la mayoría del público, que los bancos no se equivocan, los bancos hacen las cosas bien, los bancos el banco tiene gente que está todo el día en eso, el banco no se va a equivocar. Y esa imagen, precisamente, es buena, porque es la imagen que logran producto de ser obligado a un montón de controles, tienen que trabajar para lograr esa imagen en la gente, de que son solventes. Entonces, no es una imagen de ignorante, es una imagen de, bueno, me transmiten esa seguridad. ¿Ah? Tanto esa seguridad que fíjense que los bancos cuidan en no dar información de cuando despiden gente. ¿Ah? Alguno que ha robado dentro de los bancos, lo invitan a retirarse, no presentan la denuncia. Porque el riesgo reputacional puede ser peor. Entonces decir, bueno, pero este puede ir a otro lado. Sí, pero yo no puedo decir, este me robó y tal cosa. Tiene que ser muy grosero o haber afectado a alguien, pero si no, esa persona va a ser desvinculada de la institución y lo más probable es que le digan, bueno, te vas o firma la renuncia o firma falta grave y te vas, pero la denuncia policial hay que haber matado a un tipo dentro del banco para que le haga eso.
Disculpe. Pero bueno. Bueno, leamos un poco acá lo que dice que, y ubiquémonos en esa época. Estamos hablando de los años 90, 98. El pilar 1 fija los requerimientos mínimos de capital. Y fíjense el dato. Conserva el requisito mínimo de Basilea del 8% del capital frente a los activos ponderados por riesgo. O sea, los activos que yo tengo son X. Les voy a mostrar algo. Voy a entrar a la página del Central y les voy a mostrar algo porque vale la pena. No para que lo lean, lo estudien, sino porque les va a quedar más claro esto del capital, los activos ponderados por riesgos. O sea, ¿qué significa cuando les digo ponderados por riesgos? Miren, si vamos acá a la parte de sistema financiero, bancos, pongamos, normativa de bancos, y vamos a la recopilación de normas. En la recopilación de normas, no vamos a bajar la normativa. Y allá por el artículo, no recuerdo, 160, vamos a ver si te aparece. Riesgo de, acá es cómo se evalúa el capital por riesgo de tasa de interés, ¿no? Quiero mostrarles capital por riesgo de crédito. ¿Está? Imagínense que nos pongamos a ver esto, es durísimo. Acá, miren, vale la pena. Imagínense por un segundo que en el activo, ¿qué puede aparecer primero en el activo? Caja, ¿no? Bueno, si yo tengo 10 millones de dólares en caja, en el activo, ¿por qué riesgo le pongo a caja por los 10 millones de dólares? Laura, ¿qué riesgo le pones? ¿Cuánto tendría de riesgo caja? La calidad del activo. ¿Dudás de la calidad de ese activo? Baja la silla. ¿Eh? Un poco bajo. Bueno, tan bajo que, en este caso, cero. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿qué probabilidad tengo yo de que la caja se transforme en caja? Ya está puesta caja, ya es efectivo. No estoy hablando de riesgo de hurto, estoy hablando de la probabilidad de que se transforme en efectivo, de riesgo de crédito. ¿Qué riesgo tengo en el crédito de cobrar algo que ya lo cobré? La tautología, o sea, cero. Y después empiezan algunas cosas que se asimilan, que decir, esto está, esto es jugar y cobrar, simplemente es líquido. Los activos que tengas con el Banco Central, tenés plata tuya puesta en el Banco Central. Es sacarla. Es como que vos me dijeras, el saldo que yo tengo en el banco, ¿tengo riesgo cero? Bueno, si me pongo tonto, te digo, es el riesgo banco, que el riesgo que el banco se vaya y te joda y te lleve la plata. Che, es bajo eso, ¿no? Le puedo poner un 1, un 2, un 3, bueno, acá el central entiende, ponerle un 0. O sea, no estamos discutiendo si está bien el 0 o no está el 0. Lo que quiero ver, qué cosa, mostrarles a ustedes qué cosas se evalúan con 0 y qué cosas se evalúan con algo grande. Esto entienden que tiene riesgo 0. Los cheques que estoy esperando, que están compensándose en la cámara, la plata está ahí. Es plata de otros bancos que me la van a dar.
Los valores públicos nacionales emitidos por el gobierno central en moneda nacional, cero. Si no confío que Uruguay me pague sus bonos, estamos en el horno. Bueno, y así seguimos con cosas que entendemos que tienen un riesgo bajísimo, por no decir tiende a cero, porque en realidad no diríamos cero. Le ponemos un cero, que es otra cosa, pero tiende a ser muy chico. Por ejemplo, si tenemos créditos, ¿ah? Créditos vigentes, créditos que están al día y tienen garantías del mismo dinero en efectivo ahí, depósitos de oro, depósitos de oro puro, o sea, están garantizados. Esto en el fondo era, acuérdense, era el crédito de mi suegra, ¿no? Le presté la plata a la misma persona, la plata de ella se la presté, no tengo riesgo. Esto se cobra contra el depósito a plazo fijo que dejó ella en la cuenta. Esto no tiene riesgo. Y así tenemos un montón de activos que decidimos ponerlos con un cero. A ver si encuentro algún otro llamativo. No, nada que llame la atención. Ahora, ¿tienen algún riesgo que me podrán decir? ¿Y por qué el 20? No tengo idea. No tengo idea y si le ponemos un 19 no ponemos a discutir, es lo mismo, o 21, o 24, no sé. Pero que seguro entienden en la normativa, se entiende que tiene un riesgo, y hay que considerarlo, del 20%. ¿Qué significa? Que si yo tengo valor en mi activo, entiendan bien, si yo tengo en mi activo valores públicos emitidos por el gobierno nacional, pero en moneda extranjera, estoy teniendo un riesgo claramente de tipo de cambio ahí. Entonces, entiende la normativa, el supervisor, que ese activo tiene un riesgo de un 20%. O sea, no es cero. Pondero el riesgo en un 20%. ¿De acuerdo? O podemos dudar o no. Y acá aparecen otra larga lista de más riesgos, de más activos, ¿no? ¿Ven? Acá está toda la lista de activos que podrían estar ahí. Pero, ¿qué va con el 50%? Ponderado el activo. Ese activo lo pondero por el 50% su riesgo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no creo que eso tenga un 0% de riesgo como tenía la caja. Esto tiene un 50% de riesgo. Por ejemplo, activos y riesgos y compromisos contingentes nominados en moneda extranjera con el sector público nacional no financiero. O sea, y se excluyen los créditos vencidos, o sea que se supone que son créditos que están al día. O sea que prestarle en moneda extranjera al sector público nacional no financiero, o sea, no un banco, prestarle a un ente o a alguien, 50% de riesgo, sí. Es decir, es mucho. No sé. ¿Saben que en su momento prestarle a una intendencia era durísimo? Ellas no pagaban sus cuentas en su momento. Hasta que no salió el fideicomiso, no pagaban sus cuentas. O sea que esto está acá hace mucho. Y así, un montón de activos. Y después aparece el 75%. Tengo que ponderar el riesgo por un 75% para los créditos de vivienda a moneda nacional. ¿Ya? Pondero los créditos en moneda nacional más alto que
los créditos vigentes. Y sí, con el 100% todo lo que no está mencionado antes, excepto, ahora vamos a ver qué, 125% de riesgo. ¿Qué significa 125% de riesgo? Bueno, que estamos castigando a ese activo. Ese activo tiene un riesgo superior al 100%. Pero pues de loco, esto es como decir, la probabilidad es superior. Lo que quiere decir es que multipliques por 1,25. Los créditos vigentes, valores emitidos, créditos diversos, contingentes en moneda extranjera con el sector no financiero. O sea, que todos los créditos que vos les das, créditos diversos, vencidos en moneda extranjera con cualquiera que no esté en el sistema financiero, o sea, a ustedes, los créditos que el banco les dio a ustedes en moneda extranjera, 150%. Ah, ¿por qué? Y bueno, la explicación es lógica, es, ustedes ganan en pesos y le dieron créditos en dólares. ¿O? 150% a la flauta. Activos y riesgos y compromisos contingentes con gobiernos centrales. Banco B, inferior a B menos, o sea, abajo del grado inversor. Le dieron créditos a alguien que está por debajo del crédito inversor. Ese activo, el riesgo, es de 150. ¿No? 250 a la flauta. Un montón. Bueno, acá están los morosos. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que yo agarro todos mis activos, pondero los riesgos. Entonces, si yo no tuviera esta ponderación por riesgos, haría activo menos pasivo y el patrimonio, exactamente el patrimonio, sería el capital que yo debería tener. Lo multiplico por el 8% y listo. En ese caso, bueno, llegó eso, listo el pollo. Si solo fuera por riesgo de crédito, ¿no? Acá dice, no, 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 no. El riesgo de crédito no lo podés evaluar de esa manera. Tenés que ponderar los activos por riesgo. Si tenés malos activos, vas a tener que guardar más plata. Si tenés buenos activos, vas a tener que guardar lo que tenés que guardar. O sea que fíjense uno de los bordes, si todo fuera incobrable dentro de mi activo, tendría que tener un 250%. ¿Qué quiere decir? Que el 100 es lo normal, el otro 150 es lo que tengo que meter. Y si tuviera todo en caja, no tuviera un crédito dado, está cero el riesgo, es exactamente lo que tenés en el activo. El activo es lo que tenés en el activo, ya está, multiplicado, incrementado en cero de riesgo, cero me queda, y el activo lo tengo, que es el caso que la responsabilidad patrimonial contable, activo menos pasivo, es igual a activo ponderado por riesgo menos pasivo. Es exactamente igual. Único caso, cuando yo tenga todo en cero. O sea, cuando tenga riesgo cero. Mientras tenga riesgos, voy a tener que guardar más plata por riesgo de crédito. Con esta misma lógica, vieron que acá se calcula después el riesgo por riesgo de derivados, acá están todos, ¿no? Eso yo les digo que hay gente que vive de esto todo el año, ¿no? Riesgo de mercado, requerimiento de capital por riesgo de mercado. Se aplica en riesgo de mercado determinados estándares y se evalúa el riesgo de mercado y dice, bueno, en función del riesgo de mercado, de riesgo de tasa de interés y riesgo de tipo de cambio, tanto es el capital necesario por riesgo de mercado. Por riesgo de mercado, si dije bien.
tanto por riesgo de crédito, como lo dijimos, y tanto por riesgo operativo. Sumo los tres riesgos y digo, tengo que tener tanto por los tres riesgos considerados. Así es como se calcularía. Y lo vamos a ver ahora en el documento. Pero, ¿se entendió esto? Existe una normativa para decir, bueno, esta es la forma de cálculo de los distintos tipos de riesgo que están en juego para la definición del capital mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende esto o más o menos? Seanme sinceros. ¿Se entiende? Entiendo que tienes que evaluar tu activo por los riesgos que tenés, tanto operativo, mercado y crédito, ¿verdad? Claro, en lugar de decir activo menos pasivo igual patrimonio, entonces yo necesito tanto, bueno, tengo que evaluar mis activos y tengo que tener en cuenta riesgo de crédito, un capital por riesgo de crédito, un capital por riesgo de mercado, un capital por riesgo operativo, tengo que tener todo eso en cuenta. Y ese riesgo, ¿ah? Perdón, y ese activo lo tengo que ponderar por riesgo, porque no es el activo tal cual está. No todos los activos tienen la misma calidad. Algunos serán más cobrables y otros menos. Tendrán más probabilidad y otros menos. Bueno, entonces conserva el requisito del 8 del capital. ¿Qué quiere decir? Que se necesita un mínimo, un índice, que lo vamos a traer más abajo, de un 8% frente a esos activos ponderados por riesgo. O sea que luego de ponderar esos activos se multiplica y se ve el 8%. El marco de Basilea II construye internamente recompensas para una medición más fuerte del riesgo, que fue lo que les dije. Entonces, aparece algo que ya dijimos ahí en Basilea II, cuál sería el capital adecuado, bla, bla. Pero bueno, veamos ahora ese cálculo de Basilea I y Basilea II. El índice de capital de los bancos, donde tenían que tener un mínimo del 8%, que esto es lo que le dicen al supervisor, esto es lo que le dicen en el pilar 2, tenés que fijarte que tengan el mínimo de capital por arriba del 8, ¿ah? El cálculo parece bastante simple. ¿Qué es el 8? El 8 tiene que dar superior a 8 mi capital total dividido los riesgos. O sea, capital por riesgo. Capital sobre riesgo, ¿no? El riesgo de crédito, vimos cómo es que se podría llegar a calcular. Hoy no revisamos todo, pero es, tomo los activos, créditos y los pondero por riesgo. Y el riesgo de mercado no vimos cómo es, pero sabemos que vamos a medir el riesgo de tipo de tasa de interés, me va a dar tanto, el riesgo de operaciones, de diferencia de cambio, me va a dar tanto. Entonces digo, tengo un riesgo de mercado de tanto. Tengo un riesgo de crédito de tanto. El capital sobre los riesgos de crédito y mercado, ahí sumados, me tiene que dar superior ese índice a un 8%. Y eso es lo que le decían, que yo les decía en Basilea, si ya estaba contemplado. Eh, Obviamente, volvamos al 2, los bancos tenían que tener un procedimiento para hacer esto, y sí. Los bancos tenían que ir revisando si estaban llegando a esto, y sí. El supervisor tenía que pedirle, a ver, che, ¿estás revisando esto? Quiero saber, y sí. Y si se ve que se está deteriorando, vamos a suponer, está en 50 y ahora está en 20, y pues en 10, 50, es cuestión de tiempo que llegue al 8, baje del 8. Che, ¿qué estás haciendo para esto? ¿No? Deberá actuar con prontitud, ¿no? Todo eso que vimos recién. O sea, esto que está acá.
¿Los bancos tienen que contar un proceso para evaluar la suficiencia del capital social? Sí. ¿En función del perfil de riesgo y una estrategia para mantener el capital? Sí. ¿Los supervisores deben examinar la estrategia, todo y garantizar? Sí. ¿Deberán esperar que los bancos estén por arriba y si no, llamarles y tirarle la oreja? Sí. ¿Debe intervenir rápidamente si hay problemas y indicar la acción correctiva? Y sí. Ahora, esto estaba en Basilea 1. ¿Había que decírtelo? Por algo habría que decírselo. Así como le dijeron, levantate de la silla y anda a mirar los bancos, por algo sería en, el, en los principios. Bueno, ¿qué se agrega en Basilea 2? El riesgo de crédito tuvo algunas modificaciones, no entramos en esos detalles, alguna explicación abajo hay para el que le guste sus tiempos de ocio, que o puede leer una novela o puede leer esto. ¿Ah? El riesgo de crédito nuevo, con algunas modificaciones. El riesgo de marcado se mantuvo igual, vieron que por eso no puse nuevo y no nuevo, que es el blanquito, era el verde. Y el riesgo operacional apareció. O sea que Basilea 2 dice que el capital, el cálculo de capital es el mismo, el cálculo de riesgo de mercado es el mismo, pero ahora, en lugar de tener en cuenta el riesgo de crédito y el riesgo de mercado, el capital lo vamos a evaluar en función de 3 riesgos, no de 2. Sumamos el operacional. Eso tiene que ser superior al 8. ¿Se entendió? Bien. Pregunta. Matías, te pregunto. Si yo soy un supervisor, visualizo que viene en caída el índice de tu banco. Tenés un 15, veo, evalúo, trimestre siguiente. Che, mirá, vos me mandaste en un 10 y el último que me mandaste está en un 9. Yo veo que esto está bajando. Obviamente, lo primero que hago es te digo, che, ¿viste esto, no? Sí, me decís vos. Correcto. ¿Estás haciendo algo? Y vos, ponele que me decís, sí estoy haciendo algo. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me podés contestar? ¿Qué podrías hacer para levantar ese índice 9 para que no siga para abajo? Porque también te puedo decir, está en 4, ¿cómo haces para levantarlo? Me vas a contestar lo mismo. Pero, ¿qué podés hacer con ese 9 que está llegando? Es un caso para poder levantarlo. ¿Qué se te ocurre? Se me ocurren dos cosas. La primera no sé Dale, si vale, pero te la tiro. dale. Eh, Viendo el coeficiente, eh, el capital total se podría aumentar. Bien. Esa es ¿Qué harías una. para aumentar el capital total? Y bueno, tengo que subir los activos, seguro, el valor. Eh, no sé, se me ocurre eso, así medio rápido. ¿A quién se le Eh, ocurre otra cosa para subir el capital total? ¿Natalia? ¿Laura? La más Capaz que simple, nada que ver lo que digo, pero ¿y si subís el interés que pagás, no aumentarías el capital? ¿No? más simple. Y no te veo, mira, estás en negro. Lo que Dale pasa es que... que fui a la playa, profe. ¿La playa? ¿Hasta ahora? Es broma, profe. La playa... apagaron la luz, sí, en la playa. con aportes no. Exacto. Pedirle a la casa, dame plata. Claro, Se terminan los problemas, ¿no? Y pones la tuya. esa como la trampa, digamos, la fácil, Bueno, esa es ¿no? la... a ver, si estuvieras en un 4 y yo te dijera Tal- en lugar de un 9, che, ¿qué estás haciendo? Hubieras caído al 4,
ya no te hablo de la misma manera, yo supervisor. Te digo, ¿cómo lo levantás? Y tenés 2 meses para levantarlo. Claro, salís corriendo. Salí corriendo, levantá el teléfono y decís, che, mirá, no es que ya estoy llegando y veo que. No, 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 che, pará, mandame plata porque acá tengo que levantarlo. Después, yo armo la estrategia después, tranquilo, pero dame plata. Dense cuenta de algo, que no sé si los demás se dieron cuenta o no, pero tengan en cuenta que la respuesta que dio Matías, a ver, estamos grandes y pasarnos la mano por el lomo, pero digo, cuando la gente hace las cosas mal, yo lo digo, cuando la gente hace las cosas bien, lo digo. Es una de las respuestas más inteligentes. ¿Por qué? Hay un numerador y un denominador. Yo para subir el 8, tengo que subir el de arriba y o bajar el de abajo. Esa Es era la segunda que te iba matemático. a decir. Te iba a decir, Exacto. la otra opción era bajar el coeficiente de abajo. ¿Y qué pasa con bajando el coeficiente abajo? ¿Qué harías para bajar el coeficiente abajo? Ahí, Paola lo que me dijo va más en ese lado, en bajar el de abajo, no el capital. ¿Cómo bajo el riesgo de crédito? Y bueno, ahí separaría por tipo de riesgo, vería cómo están ponderados los distintos, por ejemplo, en riesgo de crédito, productos en mi activo. Claro, pero la plata que diste mal ya la diste mal, por ejemplo. Ahí Sí, tenés empezás que es más largo plazo. Ya tenés los morosos. ¿Qué haces? Podés decir, bueno, salgo, recupero como loco y les doy quitas. O sea, empezás con esas ideas locas para bajar el riesgo de crédito. Y a partir de ahora te endureces para dar los próximos créditos. Tengo que mejorar ese eh, riesgo de crédito. Ahora, ese sí, demora. y el de mercado va alineado a lo que decía Paola, de las tasas, capaz, eh, ¿no? Administro las tasas de mejor manera, veo las posiciones que tengo en moneda extranjera y trato de alinearme en una posición más próxima al acero y no tener posiciones abiertas que me expongan más al riesgo tipo de cambio. Ahora, eso implica tiempo. Ojo, tiempo y acuérdense que bajo los riesgos voy a bajar la rentabilidad del banco. Si voy a prestar más seguro, voy a tener que bajar la tasa. Porque yo al que le presto más seguro, a ustedes que cobran conmigo, les voy a prestar una tasa más bajita que al que le doy el crédito amortizable así nomás por sola firma. Y si ajusto las tasas y no asumo riesgos con los tipos de cambio, evidentemente podré perder menos, pero también voy a ganar menos. Entonces, adecuar riesgo de crédito y riesgo de mercado es una solución a largo plazo. No si en el ejemplo que yo te pongo, la solución es, estamos en el 4, ¿qué haces, Matías? Dame plata. Además de que voy a revisar todo para el futuro, porque hoy es dame plata, pues no le puedo decir, ¿qué le digo a la casa matriz? Para que no me eche a mí como gerente general. Dame plata ahora que los números próximos se arreglan y yo te la devuelvo en tanto tiempo. Entonces tengo que tomar alguna acción, porque la casa matriz te lo va a despedir. Con Profe, Basilea, dale. y si para aumentar el capital total, por ejemplo, bolazo de tiro, ¿no? Le pagaras a la gente, aunque sea un interés pequeño, solo para que depositen en tu banco, no sé. Estás tocando el riesgo de tasa de interés en ese caso. Estás tocando el ¿No? fondeo. Mm, O sea, estás pagando determinadas tasas, capaz que más altas del mercado. Eso es riesgo, tasa de interés. Estás pagando por arriba del mercado o por abajo del mercado. ¿Ah? Riesgo, tasa de interés está dentro del riesgo de mercado. No es capital total. Capital total es revisar lo que tenés, el capital igual patrimonio, revisar lo que tenés el patrimonio. Si vos en el patrimonio tenés, porque hay distintas formas de calcular el capital. Hay capital, lo que le llaman tier 1, tier 2, pero calcular, y hay capital que vos decís, esto es plata, ¿ah? Los resultados acumulados, esto es firme. ¿Están todavía te digo, ¿están auditados?
sí, contalos por un 100%, no están auditados por un 50%. Me vacunás por todos lados, sí. Sí. Las revaluaciones. Pará, esto es contable. ¿Ah? Y hay cosas que son firmes y hay cosas que no. El capital social es un dato firme. Las reservas, esto es firme, es algo que quedó. ¿Ah? Pero algunas otras cosas no tanto. ¿Ah? Eh, Todo lo que venía de Ori, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el cálculo del capital total, arriba el numerador, viene más por el lado patrimonial. Los de abajo vienen por los riesgos de este tipo de actividades. El riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo operacional. Base. ¿Cómo calcular riesgo operacional? No lo vimos, pero es todo un tema del riesgo operacional. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros hacemos este cálculo, tan simple como esto me da un valor, me da un valor, me da el valor, esto dividido esto tiene que dar superior al 8. No da, tengo que ver qué arregle. Bueno, una pregunta del estilo me tiene una prueba. Así. Asumo, Matías la contestaba sin problemas. Ustedes sabrán qué contestaban. Y, además, sigo con mi riesgo. Los que no veo, no sé si lo entendieron. Y los que no están en clase, seguro, leyendo esto, difícilmente lo contesto. Entonces, esa es mi evaluación de riesgos para la prueba. O sea, estimo quiénes lo van a contestar, estimo quiénes no. Y generalmente, por eso hago hincapié en lo de las clases y preguntar y preguntar y preguntar. Si yo después termino preguntando lo mismo que hablamos en la clase, me va a ir bien. Y si pregunto y alguien no está en la clase, porque no vino o porque no viene, generalmente, como a veces pasa, alguna gente difícilmente le puedo contestar. E independientemente, valoro muchísimo también lo de Paola, que pueda decir, ¿puedo dar la prueba? ¿No puedo dar la prueba? ¿Tengo previa? ¿No tengo previa? ¿Tengo esto? No importa. Acá está razonando, leyendo esto. Lo resolverá ahora, después, pasado. Tengo que resolverlo por parcial o por examen. No importa. De eso se trata cuando me preguntan qué voy a poner en una prueba. Ya lo saben. Por eso eh, presto bastante atención en algunas cosas y las otras que les paso de largo. O sea que en esto que tienen ahí, lo que vimos, donde paramos, en el dibujito y en todas estas cosas, marquen, digamos, como que es algo a recordar el día que vayan a leer y decir, a ver, ¿qué era esto? ¿No? Bien. Acá está escrito lo mismo que ya les manifesté, no tiene sentido que lo vuelva a leer. Para los riesgos de crédito, el nuevo acuerdo ofrece 3 técnicas. Ya la ven, ¿verdad? 3 técnicas. Que no me voy a poner a explicarle las 3 técnicas. Les voy a decir que acá van a ver algunas cosas. Por ejemplo, el cálculo de riesgo de crédito. Y fíjense, simplemente voy a parar acá para que entiendan, no porque les vaya a preguntar esto. Esto no tiene sentido que se los pregunte. Pero sí para que entiendan. En las 3 metodologías que hay, ¿no? Técnica estándar o en ratios internos, que se dividen en 2, fíjense, por ejemplo, esto lo sugiere Basilea y lo otro también puede sugerirlo Basilea o no, no importa, ¿no? Pero fíjense algunas cosas acá. Se le pide más información, menos información. Déjenme ver alguno. Este no tiene mucho sentido. Este no tiene sentido. En el riesgo operacional sí.
Miren, 3 técnicas en el riesgo operacional. Para que tengan un ejemplo, simplemente mental para poder entender esto. Si yo tengo que calcular el capital requerido y los criterios que voy a utilizar. Si yo utilizo lo básico, ¿qué tendría que mirar? El promedio de ingreso bruto de los 3 últimos años como indicador. Bueno, está bien. Y tomo un capital equivalente al 15% de ese indicador. Esto me dice lo mínimo básico para riesgo operativo. Tomás los ingresos brutos de los últimos 3 años y le metés el 15%. Si quiero ser más duro, bueno, si querés ser más duro, toma el ingreso bruto como línea de negocios. En lugar de hacerlo genérico, abrilo por línea de negocio. Y dependiendo de la línea de negocio, ahora le metes un 12, otro un 15 y otro un 18. Sos más duro en la evaluación del riesgo. ¿Querés ser más duro? Bien. Trata de tener información sobre las pérdidas internas, ejemplo que les había puesto en su momento, ¿te acuerdan del riesgo operativo? Traten de tener información sobre las pérdidas externas, hagan análisis de escenarios, fíjense contra los factores de control interno y calculen que para mitigar ese riesgo lo multipliquen por un 20%. Como esto es muy duro, Basilea les requiere menos capital por riesgo operativo cuando utilizan esta técnica. Bueno, esto es simplemente lo que sugiere Basilea para decir, bueno, tienen que calcular el capital requerido por riesgo operativo. ¿Cuál van a usar? El básico. Bien, acá tienen lo que deberían hacer. Así como en riesgo de crédito, les conté que más allá de la ponderación que tenemos, sería ver la probabilidad de default, ver la exposición al default, la medición del riesgo, fue lo que les mostré, la pérdida dada por el default, en el caso que se hubiera dado, los vencimientos, los requisitos de información, por ejemplo, me están dando información, no me la están dando, técnicas de mitigación del riesgo, requisitos en los procesos, bla, bla, bla. O sea, todo supuestos que se pueden dar, escenarios. Bueno, ¿qué problemas o qué, a ver si entendimos un poco esto, la administración de riesgos y el Pilar 2 traían para la alta gerencia? Decían, bueno, algunos bancos empezaron a ver, tenían que adecuar los sistemas, empezar a trabajar en todas estas cosas. Y acá estaban los 4 principios que habíamos dicho. Y para los 4 principios del Pilar 2, los bancos deben tener un proceso para estar evaluando el capital necesario. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Y bueno, supervisión de la junta directiva, evaluación de la solidez del capital, comprensiva, monitorear, reporte interno. O sea, ¿qué tenía que hacer adentro? Bueno, yo qué sé, la parte más simple, supervisar. Los supervisores deben revisar y calificar las evaluaciones internas. ¿Qué hay que ir? Y andá, levantá el traste de la silla y andá hasta el banco y revisalo. O sea, ¿cuál era el principio y qué debería hacer el supervisor? ¿Qué tareas le daba al supervisor para cumplir con esto? Bueno, y acá un temita que no es menor, se les voy a contar así simplemente algo que pasaba, que es los bancos españoles, en este caso los bancos europeos, que venían a colocar dinero y los hernandarias acá en nuestra zona, es porque tienen más renta. O sea, no vienen a Uruguay porque no les sirve. Vienen a Uruguay o a los países emergentes porque le dan más renta que en sus países. Y eso ustedes es tan simple como vayan a ver, las tasas que se cobran en Europa son más baratas que las tasas que se cobran de créditos acá. Entonces, el spread que les da es más alto.
tienen más renta por venir a estos lugares. Entonces, razonen de esta manera. Cuando hay un problema, yo estoy complicado y me piden más plata. Eso es lo que decían los bancos cuando venía Basilea II. Pará, me aumentás los requisitos, me aumentás el riesgo, me aumentás todo, y cuando viene la crisis yo tengo que poner más plata. No, pará, tiene que ser al revés, tenés que ser más flexible conmigo cuando tengo un problema. ¿Estamos de acuerdo? Si vos trabajás, Paola, y te dicen, hay una crisis, ahora me voy a poner más duro controlándote a vos. Pará, al contrario, déjame que te pago la contribución inmobiliaria en 10 cuotas, no sé, como la pandemia, ¿no? Tiramos para adelante patentes, cosas, para darme un poco de aire para que yo pueda aguantar y seguir trabajando. Acá todo apuntaba a no. Problema tuyo, dame plata. Cuando me sobra, no tengo nada. Cuando me falta, porque viene una coyuntura baja, ahí es cuando me apretás. Bueno, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Lo que está en juego, o sea, la respuesta fue esta, ¿no? Lo siento mucho, lo que está en juego es el dinero de la gente. Entonces, algo que viene en Basilea 3, como si fuera una saga, ¿no? Me acuerdo de Lost, ¿no? Previously Lost, y al 2 y Basilea 3 se va a venir el capital contracíclico, que es tan simple como en la escuela, como escucharon a sus padres, es guardar para cuando no haya, decían algunos afuera en el interior. ¿Ah? Guarde mi hijo para cuando no haya. Está bien, y guarda para cuando venga, que nadie guarda, ¿no? Se agarran, se la gastan, todo bárbaro. Pero el ahorro, en teoría, podría ser o no podría ser ahorro. Es cuando vos tenés momentos de auge, tenés que guardar para cuando estudias el ciclo de las empresas, para cuando estés bajo. Está bien, si arrancás bajo, bueno, la vas a quedar. Pero si arrancás, o tenés que pedir esa plata a la casa matriz para sostenerte. Eso era lo que decía, no seas más duro cuando tengamos este problema. Pero queremos bancos o queremos entidades fuertes, señores, sean profesionales, porque están tomando la plata de la gente. Si ustedes quieren jugar con la de ustedes, por eso es la parte del capital, tranquilo, hagan lo que quieran. Es su plata. Pero si van a tomar y captar dinero de la gente, no. Lo siento mucho, estas son las reglas de juego. Digamos, la normativa y las exigencias para este tipo de instituciones, recuerden que yo les dije que son durísimas. Tienen costos muy altos, ¿no? Porque, a ver, les piden de todo. A las instituciones se las audita, vos van a decir, ¿cada cuánto? Y se las audita todo el año, hay gente todo el año atrás de las instituciones. A veces haciendo lo que se llama offline y a veces in situ. O sea, se va cada tanto y de repente decir, yo estuve yendo, pero ahora voy a revisar mercado. Ahora voy a, o sea, ¿cada cuánto reviso mercado? Y cada tanto, cada X. Y ahora vamos a revisar en el banco tal, vamos a revisar, no sé, la mesa de cambio. Y este año, como ya revisamos la mesa de cambio anterior, vamos a revisar el negocio con el exterior. Y ahora vamos a revisar Entonces, constantemente están así sobre los bancos. Los bancos, que obviamente no tienen más remedio que hacerlo, tienen que contratar todo lo de gobierno corporativo, tienen que contratar auditoría interna, tienen que tener auditoría externa, tienen que tener comité de auditoría, tienen que tener todo lo del gobierno corporativo para satisfacer al supervisor. Y el supervisor tiene que hacer todos los deberes para satisfacer a Basilea. Y Basilea, bueno, es el conjunto de los supervisores que deciden esto, supuestamente por el bien de la economía, de las entidades financieras, que no es menor porque es donde toda la población mundial guarda sus ahorros. Sería terrible que los bancos dieran una señal que ustedes perdieran sus ahorros
y ya automáticamente pasaríamos de vuelta al lejano oeste, donde guardaría la plata cada uno en el colchón bank, y empezarían los robos, empezaría todo, nuevamente, digamos, en situaciones anteriores, donde quien les da la tranquilidad, la garantía, desaparece. ¿Ah? Eso es un poco el rol mundial que quieren cumplir los supervisores. Cuidar el mercado financiero, pero de intermediación financiera. Porque el mercado financiero, que vamos a ver, mercado de valores, se cuida por otro lado con otra normativa, no es Basilea. La misma historia, el mismo concepto y todo similar, pero otra FIFA, otro grupete de gente, llamémosle de esta forma. ¿Ah? Los seguros, lo mismo, pero otras empresas. Se llama, en lugar de Basilea, que es un lugar, como hoy me preguntó un Basilea, ¿saben por qué se llama Basilea? Ya se los expliqué, ¿no? Hoy me preguntó qué significaba la sigla, un compañero. No es una ciudad de Suiza, porque se reunieron en Basilea, si no hubiera sido en Tupambaé, se hubieran juntado acá en el exterior, sería Tupambaé 1, Tupambaé 2, Tupambaé 3. Digo, dudo que hayan venido más que a cazar ahí a Tupambaé, pero no importa. Es una ciudad. ¿Tá? Bueno, de Basilea, yo les digo que esto es todo. Dudas que les hayan quedado conceptuales. Che, no me quedó claro conceptualmente tal cosa. Porque después algunas cosas la van a releer, pero quedó claro más o menos por qué Basilea, qué implica, y vamos a ser claros, si son aplicados, ¿ah? Ya saben lo que les voy a preguntar de Basilea. Redacten, yo les digo, anoten y redacten 5 preguntas de Basilea. Las que yo voy a hacer van a estar entre las 5 que ustedes, 5 o 6 que van a hacer. Te podré sorprender con, mirá qué pícaro con esto acá, pero que el tema es el mismo, es el mismo. La forma de preguntar podrá ser diferente. O sea, no tienen chance de, sabiendo que ni a palo les voy a preguntar, le dice la diapo 4, ¿no? 3, o díganme los 20 principios. No, no, les puedo hacer una pregunta teniendo en cuenta, de repente es por qué, o cómo se relaciona el principio con la ley, cosas, bueno, mirá, en la 15322 leímos esto, sí, mirá, qué casualidad. Por decir algo que no lo preguntaré porque ya lo anulo ahora, ¿entendés? ¿Por qué tienen que tener la palabra banco? O sea, ¿por qué tienen que tener la palabra banco los bancos y guardar la actividad bancaria? Pues se le antojaron. Eso qué antojo de los legisladores. Vamos a suponer que les pongo esto y les pongo qué antojo de los legisladores. Me tienen que decir, no es un antojo de los legisladores. Es Basilea que recomienda que así se manejen todas las jurisdicciones. Lo que hace el legislador es tomar Basilea y actuar en función de esa recomendación. Ya está. Que es la misma respuesta que darían si yo les preguntara por una norma NIF. La misma. Me cambiarían, harían un control reemplazar de Basilea por la International Board. Ya está. Recomendaciones de la International Board que toman, ¿no? En este caso, con un decreto alcanza. ¿Por qué alcanza con un decreto? Porque en la ley 060, en el artículo 91, dicen que la reglamentación establecerá cuáles serán las normas contables adecuadas en el Uruguay. Entonces, como la ley delegó, que no puede delegar, lo aprendimos todos, pero bueno, delegó, ya los abogados me dicen eso y después encuentro en el artículo 91 esto, porque recuerden, si ustedes ven cada modificación, léanlo y dicen, visto el artículo 91 de la ley 6060, en el fondo lo que está diciendo, visto que la ley me delega que yo pueda decir cuáles normas contables adecuadas, entonces lo voy a decir. Resultando que faltan esto, entonces las digo. O sea, las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para poder emitir las normas están dadas por el artículo 91 de la 16060. Me miran con cara rara como si el de contabilidad no se los hubiera dicho
Quiero creer que justo no lo escucharon. Pero bueno, es eso. Porque me van a decir, ¿por qué acá necesitamos una ley y el otro necesitamos un decreto? Digo, porque la ley ya está. Fue más. Ahora, que yo no sé si está bien o está mal, ya no sé, yo ya le pregunté en su momento hace muchos años al docente mío de Derecho y a algunos amigos abogados que tengo y me han dicho, bueno, pero está, y yo para escuchar media hora hablar a un abogado le dije, déjalo así. O bueno, ya está. Quedamos así, le dije. Porque sí, me sacan 2 libros para decirme lo mismo y quedar con la misma duda. Entonces, ya está. No sé por qué delega, pero de hecho lo hace. Y se hace mucho en las leyes. Por ejemplo, en los tributos se dicen con un tope de un 35. ¿Por qué no pueden cobrar más de un 35 del IRAE? Porque la ley pone un 35 tope. Si no, cobrarían más de un 35, porque la alargan hasta un 35. Si dijera hasta un 48, bueno, DGI podría decir, bueno, pongo más, pongo menos en función de lo que quiero, pero tiene un tope. Bueno, el final de esta historia me van a decir, ¿y Basilea 3? Bueno, Basilea 3 está en la diapo. Lo único que les voy a contar con Basilea 3 es, como quien dice, bueno, qué cosas, a la diapo de vuelta, la bajé, qué cosas vinieron a continuación y no tiene sentido que yo me ponga a ver tanto de Basilea porque bueno, porque si no, en realidad no es porque no me guste o no es interesante, porque me quedo en el curso sin dar otras cosas. Ese es claramente el motivo. Que son más interesantes que seguir con el tema de Basilea. Bueno, en Basilea 3, que bueno, reitero, no le voy a preguntar nada de Basilea 3 y recomendé no estar leyendo todo esto. Acá vieron, por ejemplo, clasificación de un patrimonio, yo les dije, el tier 1, 2 y 3, acá están los distintos tipos de capital. Capital básico, las reservas, la deuda subordinada. ¿Ah? Esto era lo que hablaba. Está en la diapo ahí. Pero a título informativo. Que lo quiera mirar más a fondo, lo mire. El método estándar, todo, el método IRB, lo mismo que está dicho del otro lado, está acá en la diapo y me di cuenta que era una ensalada dentro de la diapo, así que lo dejé. Pero yendo a Basilea 3, hay hojas de ruta. Otro tema no menor. Cada país está en Basilea en la parte que está. Y Basilea admite que cada país esté donde tiene que estar o donde entiende que tiene que estar. Entonces, ¿qué hace? Le dice, bueno, vos estás acá y ¿cuál es tu mercado? Y no todos tienen que estar con Basilea 3, porque capaz que no tienen la estructura para estar en Basilea 3. O costo-beneficio no justifica. Entonces van a encontrar, yo qué sé, vamos a suponer, es como pedirle al Congo. Tenés que estar en Basilea 3, dan a los tiros. No, vos estamos en Basilea 3. Bueno, ¿en qué estás? ¿En Basilea 05? ¿En 1? Bueno, estamos en 1. ¿Y qué vas a hacer? Y me comprometo a hacer esto, esto y esto y esto para adelante. Bien, es una forma de supervisión inteligente donde, está bien, van llevando hacia adelante desde donde está cada uno. ¿Ah? No es que... Entonces se admite que acorde al tipo de país o de supervisor, irle exigiendo lo que puede dar. No todos están igual. Acá hay una ruta de Basilea hacia Basilea 3. Por ejemplo, los cambios de Basilea 3 era, vamos a ver la calidad. No todo el capital tiene la misma calidad. Bien. Vamos a incluir el riesgo sistémico. A ver, ¿para qué vimos todos los riesgos? Bueno, Basilea 3 dijo, che, ¿y el riesgo sistémico? ¿Es lo mismo evaluar el broker que evaluar a tal otro banco que es chiquitito? No. Hay que evaluarlo distinto. Hay que fortalecer esos riesgos, hay que revisar el riesgo de contraparte. Todas esas operaciones fuera de balance o operaciones que se dan, por ejemplo, en la liquidación de valores.
compro un valor y la otra parte me lo tiene que dar. Por nosotros decimos, compro un bono. Uruguay me lo da. Ahora, compro una acción de Calamuchita, ¿me lo dará el otro? Hay un riesgo de contraparte. Límites para el apalancamiento. ¿Puedo tomar gente del público hasta que quiera? No, esto en finanzas aprendieron ustedes, que asumo lo aprendieron, claro, que el apalancamiento infinito no funciona, se corta antes. Porque ustedes, ¿qué es el apalancamiento? Es cuánto de pasivo respecto al endeudamiento, respecto al patrimonio. Entonces, el sueño del pibe es, yo quiero que toda la plata me la den ustedes y yo no poner un mango. Es el sueño del pibe, pero empiezo, bueno, 50 y 50. Le pido la plata a Laura y yo pongo el otro. Después le pido a Natalia y sigo juntando, y después le pido a Matías. Ya cuando le pido a Paola, los otros dicen, che, mirá que le está pidiendo plata a todo el mundo. Y alguno capaz que me corta el chorro. Y ahí es donde se me corta el chorro. ¿Por qué? Porque el mercado advierte un riesgo de un exceso de apalancamiento y trampa. ¿Ah? Eso, finanzas. Reducción de la prociclidad. Los ciclos antes eran así, de caídas, no valles y cresta, de auge y caída. Empezaron a ser cada más chiquitos. O sea, los cambios son más cortos. Ratios de liquidez mínima. O sea, en Basilea 3, vamos a hacer el chiste de vuelta, que todos estos riesgos que vimos, decime una cosa, ¿vos te pensaste que iba a estar todo cubierto mirando mercado, el crédito y riesgo operativo y los demás riesgos no importan nada? Sí, tenés razón. Bueno, y lo empezaron a introducir. Por eso yo no sé si la saga termina acá o, por lo tanto, arrancará Basilea 4 con algún otro nombre, ¿no? Y bueno, acá en que andaba Uruguay en su momento, revisión, como el tema del colchón de conservación de capital. Qué norma insoportable esta. Cuando la sacamos, esta norma tenía 90 páginas. ¿Sí? Todo para hacer Los bancos se quieren matar a veces cuando tienen que poner a trabajar gente, todo para hacer estas cosas. Pero bueno, de algo hay que vivir. Un tema no menor, que era un chiste interno nuestro. Basilea 3. Nosotros estamos en Basilea 2 en la ruta de Basilea 3. Pero Basilea 3 hace rato que salió. Y nosotros venimos atrás, Uruguay. Y hay cosas de Basilea 3, modelos de Basilea 3, que se cayeron. Empezaron a hacerlos en Europa y se cayeron. Se cayeron antes que nosotros empezáramos a hacerlo. Entonces el chiste es, viste, deja que nosotros digan, se caigan primero, así no estamos trabajando al santo botón. Pero bueno, también hay otro tema que bueno, que es una pelea interna, interesante, linda, curiosa, pero linda, contra los economistas, que bueno, el Banco Central es un banco de economistas. Y bueno, y dieron en su momento que el 35% de los modelos que habían creado cayeron. La palabra fue, solo el 35% de los modelos no prosperaron. Claro que algunos dijimos, mirá vos, lindo Epsilon, ¿eh? Si yo hago un cálculo y le erro más o menos 35%, me echan por lugar. ¿Cómo? Solo el 35% de los modelos no dieron efecto. Entonces, había un error de un 35% de los modelos, porque si yo era un ingenuo y digo, le hago caso a este modelo, lo hubiera aplicado y me hubiera servido para un caramelo. Digo, pero ¿no pueden ajustar un poquitito más o delirar un poquito menos? Imagínense cómo terminó la discusión por ahí, ¿no? Pero bueno, generalmente los economistas hacen eso, que es lo mismo que yo les decía, vamos a suponer, ustedes en PEP, ¿no? ¿Qué hacían en PEP? Le daban datos y aprendieron la metodología para hacer un proyecto. Si van a hacer FEP, que es formulación y evaluación de proyecto, lo van a evaluar, van a preguntar.
Y en lugar de pensar en escribir arriba de la celda, van a decir, ¿y este número por qué? ¿Por qué el tipo de cambio? ¿Está bien la evaluación del tipo de cambio a 5 años? No sé cuánto va a valer el mes que viene y me tengo que poner 5 años de tipo de cambio acá. ¿Y quién me da la evaluación del tipo de cambio? ¿Cuánto le pongo? No, para que el central hizo una evaluación. ¿Y si dónde sacó? Y no le embocan, hace rato no le vienen embocando ni a palo. Nadie. Ya está dependiendo de otras cosas, además, de si habla Trump, de si no. Y los costos. Y las ventas estimadas suben un 10%. El proyecto acá 5 años, yo digo, sube un 10%. ¿Proyecto de qué? Timba. Bueno, así como construyen escenarios, ustedes en PEP, con algo que, obviamente, Daniel se los va a decir, pero yo sí se los digo, es timba. Ponen una letra para que ustedes aprendan la metodología. Pero en la vida real, si se lo tuvieran que construir una empresa, ustedes, porque tiene que sacar un proyecto para el BID y le van a dar fondos, tienen que delirar. Y van a ver que si al año empiezan a ver, o 2 años, la maestría y ejercicios que se hicieron, que es agarrar lo que puso el del que emitió la obligación negociable, lo que prometió, y agarrarlo ahora a ver si cumplió. No le embocan en una. Claro, ¿por qué? Porque se va emitiendo y se va ajustando después. ¿Ah? Porque en el largo plazo, la contingencia, ¿quién le iba a invocar que teníamos una pandemia? Nadie. ¿Quién le iba a invocar que puede haber tenido un problema? ¿Que Trump iba a abrir la boca? Nadie. ¿Quién le puede invocar que hay un problema y cómo va a responder esto? Son muchos escenarios para construir. Bueno, tienen un margen alto, esos. Esa era la defensa de los economistas. Y es verdad, tienen márgenes altos. Entonces, ¿podrá haber más basileas y eso? Como para finalizar esto, y sí, en la medida que haya más incertidumbre y eso genere un caos generalizado a nivel mundial, y lo van a querer revisar y le van a poner más cosas, más trancas, más temas, que pueden estar bien, pero que dudo que vayan a solucionar mucho a futuro porque las cosas van cambiando. ¿Alguien sabe cuál va a ser lo nuevo dentro de 5 años? ¿Alguien se imaginaba, por ejemplo, en algún momento que iba a... Digo, cuando eran niños ustedes, ¿alguien se imaginaba que iban a comprar con el celular? No. ¿Alguien se imaginaba que iban a charlar con alguien independientemente de dónde estuviera? ¿Alguien imaginaba que íbamos a tener las clases así? Y así pregúntense todo lo que cuando eran niños y ahora. Bueno, con la misma lógica, escuchen a Elon Musk y se van a dar cuenta que prevé él, y a veces uno dice, ¿lo prevé o ya lo tiene previsto él y nos van a saltar? Bueno, está bien, no sé cuál es la opción, pero en realidad es, no sé, a mí se me puede ocurrir que pedido ya, en lugar de venir en la moto o la bicicleta, que ya pasa en otro lugar del mundo, me lo dejen en el balcón de casa. ¿Por qué no? A mí se me puede ocurrir que, como hay ya, y lo perfeccionen, y ya hay, que en la mesa cuando va al restaurante sirve un robot. Que cuando paras un taxi te lleve robotina. Y robotina era Profe, vio para los los supersónicos. supersónicos. Los Exacto, supersónicos dijeron todo eso. exacto. Lo decían, tenían un pajarraco haciendo unas cosas, todo, tenían teléfono, tenían todo. A ver, navegaban en la... Todavía nos falta ver acá, de repente yo mirando acá por casa, que pase uno en el aire rápido y le pongan una multa por alta velocidad por ir en el aire. Nos reímos de esas cosas, pero puedo pensar cuánto falta, no sé, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero decir trayéndolo a lo nuestro es los supuestos que utilizamos para hacer flujos, proyectos, y que utilizan Basilea, se basan en cosas que hoy existen.
pensando en una prociclidad, pensando en que puede cambiar el escenario, todo. Bueno, haremos después cuando aparezcan. Los riesgos que se visualizan son los que hoy están determinados, los que hoy son más determinantes. Vieron que siguen agregando riesgos, siguen agregando estos temas. Esto es Basilea. ¿Ah? Mi idea en el curso es poder trasladarles que ustedes puedan responder la pregunta básica, así como a veces a los contadores cuando llegan a cuarto le hago una pregunta simple que le digo, ¿para qué sirve la contabilidad? Simple, ¿no? Y han podido responder, le hicieron 4 años, no saben responder porque ¿para qué sirve la contabilidad? Estamos en problema. Capaz que no saben expresarlo y eso, bueno, pero es parte de decirle al muchacho que van a tomar en algún lugar, che, mira, esto sirve para esto. Bueno, esto es lo mismo. ¿Para qué sirve Basilea? Yo les pregunto en una prueba, no lo voy a hacer. Una prueba. ¿Para qué sirve Basilea? Tienen que tener la capacidad de sintetizar y decirme, ¿para qué sirve Basilea? Basilea hay 1, 2, 3. Se creó en tal fecha, Basilea 1, la 2, esto. Se pusieron requisitos básicos y mínimos en aquella época debido a la coyuntura y después se fueron adecuando los requisitos en función de que han ido cambiando la actividad y los negocios de digamos, la actividad financiera de intermediación. Entonces los supervisores se juntaron, hicieron esto, bla, bla. O sea, eso es lo que, digamos, como quiero que vayan viendo cada uno de los temas. ¿Ah? Bueno, terminado esto, nosotros el lunes que viene, ¿ah? En una clase que va a estar complicada, porque me van a dar, no sé cuánta bola me van a dar, ¿ah? Porque si después tienen la prueba va a estar duro, me den corte, pero voy a tratar, porque empezamos un tema que no es menor, que es el siguiente capítulo, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, pero es un tema importantísimo, ¿ah? Que es la parte de instrumentos financieros. Les algo vieron de instrumentos financieros, pero el objetivo, me tomo 2 minutos y ya terminamos, el objetivo es que ustedes entiendan qué son los instrumentos financieros, qué normas abarcan los instrumentos financieros y qué relación con lo que ya vieron tienen los instrumentos financieros. Ustedes ya vieron, me han contado en otros cursos anteriores, compañeros ustedes anteriores, que de instrumentos financieros algo en avanzada vieron. Bueno, a mí me interesa ver qué vieron, no, qué entendieron de eso. ¿Ah? Que no importa lo que vieron, es qué entendieron. Y la relación que tienen esos instrumentos financieros. ¿Y por qué hay que darle corte a esos instrumentos financieros? ¿Qué normas están en juego? La NIC 32, la 39 ya abolida, por suerte, la NIF 7, la NIF 9. También la 13 ahí, pero digo. Pero bueno, le vamos a dar mucha importancia a la NIF 9, y de la 32 vamos a sacar las principales definiciones. Y ahí vamos a entrar, bueno, qué es un activo financiero, qué es un pasivo financiero, qué es un instrumento propio de capital, de patrimonio, perdón, instrumento propio de patrimonio, qué es un derivado. Pero no es lo que digo yo, sino lo que dice la norma. Entonces, para que ustedes realmente sepan cómo tratar, cómo ver alguna nota ya escrito, y vamos a hacer, lo peor de todos, que vamos a hacer ejercicios. Entonces ahí van a tener ya en el ejercicio toda la parte teórica, conceptual aplicada. Vieron que yo no les doy tanto para leer, pero lo que yo les digo está todo en la normativa. O sea que, de última, se lo simplifico porque bueno, también de dar unas cuanto tiempo clases en UDE, si el concepto de que la gente es grande y lo va a leer, no aplica. Porque no lo van a leer, entonces si yo doy presuponiendo que ustedes lo leen, no cubrimos el objetivo. Entonces a veces prefiero dar un poco menos y hacer el esfuerzo yo y comentarles y explicarles
qué es lo que dice la norma, y algunos van a ir, otros más o menos, otros se van a quedar con mi explicación, pero lo tienen escrito donde está también y pueden recurrir el día que se reciben también. Entonces, encontré que esa es la mejor forma. Ese va a ser nuestro objetivo para el capítulo 5, que es determinante dentro de nuestra carrera. ¿Por qué? Porque no es normativa exclusivamente para bancos, sino normativa financiera. Los bancos tienen mucha de esa normativa por su actividad, obviamente, pero que aplica para un kiosco que compre un bono, que le interese invertir en un bono de la empresa y lo quiera contabilizar. ¿Cómo lo contabilice? Entonces, eso tenemos que saber dónde está la normativa, cómo se contabiliza. Una cosa es tenerlo, cómo se evalúan los instrumentos. Vamos a tener parte acá y parte en mercado capitales. Vamos a aprender lo básico de la evaluación. Tiene que ver mucho con el pedido de un coordinador anterior de que no se daba estas normas si ustedes se iban sin conocer estas normas, y me pidió que lo incluyera en nuestra materia. Entonces, por eso, es una parte que está acá, pero es contable claramente. ¿Sí? Así que bueno, se los voy a dar con un titular y lo más light posible la clase que viene, porque sé que de última van a estar escuchando, pero esperando, o sea, vamos a terminar un poquito antes para que estén tranquilos, todo, y puedan hacer la prueba tranquilos. Así que bueno, gracias gente, y nosotros nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Nos vemos, pasen bien. Gracias, Gracias, profe. Gustavo. Chao, nos vemos. Chau, chau.